Muy feliz noche familia, ¿cómo están? Néstor Leff, el asesor inmobiliario por este lado. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado en estos últimos meses acá en Punta Cana y podamos analizar estas noticias que tanto influyen a tu inversión acá en Punta Cana. Bienvenidos a ¿Qué pasa en Punta Cana? Estamos en vivo. Y la noche de hoy tenemos como invitados especiales y nuevamente por acá a nuestro querido Sebastián Maldonado y Jan Real. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, Néstor. ¿Y tú? Gracias por invitarnos nuevamente. Muy bien, muy Excelente bien. por aquí. Hoy teníamos a una imagen femenina acá con nosotros, a nuestra querida Samira Rodríguez, pero se enfermó. Un saludo, Samira, que nos está viendo desde la clínica, que está hospitalizada. Y bueno, sí, que se mejore pronto. Que se mejore pronto. Entonces, esto han sido un par de meses movidos, abril y mayo, lo que va de mayo, han sido unos meses muy controversiales a nivel de noticias. Hemos tenido también muy buenas noticias acá en Punta Cana. No sé, ¿quién de ustedes quiere comenzar con las noticias que tenemos el día de hoy para todo nuestro público? Dale, Sebastián. Bueno, como estos son los primeros segmentos que estamos haciendo, yo considero que hay muchas noticias anteriores al primer episodio que se hizo que valen la pena destacar, como por ejemplo en febrero, a finales de febrero, Punta Cana evitó un apagón nacional gracias a que nuestra energía eléctrica es privada. Yo creo que es importante destacar esa parte, ya que no sufrimos de luz. Eso, bueno, eso es un detalle bien importante, sobre todo a la hora de cualquier tipo de inversión acá, no solamente inmobiliaria, sino de negocios, turismo, etcétera. Nosotros estamos independientes a la red eléctrica nacional y, como bien dijo Sebastián, tenemos a CEPEM, que es la corporación, ¿cómo es? Corporación Eléctrica Punta Cana, Macao. Punta Cana, Macao, Sí. la cual suministra todo ese servicio a toda la comunidad de, como lo dice, Punta Cana y Macao, y Punta Cana desde Punta Cana Village y Punta Cana Resort, Cap Cana, hasta completo, hasta Macao. Y la verdad es que la experiencia, por lo menos personal, que yo he tenido con eso, jamás hemos tenido fallos en los suministros, cosa que hay que destacar de manera importante. No, y de hecho, si van a hacer algún mantenimiento de la red, ellos lo anuncian normalmente. Y claro, son mantenimiento programado que te puede fallar la luz, qué sé yo. Hace poco hubo un recableado, perdón que señale, hace poco hubo un recableado aquí afuera de la oficina por el Boulevard Turístico y recablearon y aumentaron la tensión, pues ya era hora de aumentar el nivel de tensión del área. Sí, claro, que hay muchas más personas acá viviendo, o sea, que es lógico, ¿no? Hay más aires acondicionados prendidos. Lógico. Es normal, esa parte es normal. Bueno, vamos a comenzar con una noticia de deportes, ¿les parece? Vamos, dale. Entonces, vamos, déjenme subir acá un segundo la imagen, rapidito. Pero mira, acompañando eso en lo que tú subes la imagen, con el tema de la energía eléctrica, ya le están poniendo alumbrado a la circunvalación Verón-Punta Cana. No sé si se fijaron. Y ahí hay un buen crecimiento de proyectos, o sea que va bien esa infraestructura también. De hecho, hemos tenido una inversión, si mal no recuerdo, de 400 millones de pesos, sí, precisamente en acomodar todo lo que es la infraestructura eléctrica y no solamente eléctrica, también los acueductos de toda la zona de Punta Cana. No, entonces, y también el tema del asfaltado, han estado arreglando. Obviamente, eso del tráfico constante se puede ir estropeando un poco el asfalto y han estado arreglando el asfalto de todo lo que es la zona, desde downtown hasta pasado lo que es CEPEM, incluso. O sea, que han estado metiendo mano con eso también. Que lo hablamos el mes pasado también, la ampliación
del Boulevard Turístico del Este hacia la zona de hacia Macao. y Ubero Alto. Sí. O sea, que eso es bien importante. Bueno, esta es nuestra primera noticia. El Ironman 70.3 Capcana crece en atletas y en países participantes. Nosotros el año pasado vimos que vinieron delegaciones de Colombia, de Brasil, de Ecuador y de Estados Unidos. Había muy pocas delegaciones. Este año, ¿con cuántos países estamos contando? Creo que son como más de 60. Correcto, más de 60 países para este evento deportivo que estuvimos conversando un poco fuera de cámara sobre este evento en particular. ¿Cuántas personas más o menos se calcula que visitan Capcana? No estamos hablando de Punta Cana completo, nada más Capcana. Durante este evento deportivo. Mira, en promedio, y cabe destacar antes de responderte, que este evento en particular inició en 2024, si mal no tengo entendido. Creo que sí. Y es interesante cómo en Capcana, que obviamente afecta positivamente toda la zona que es Punta Cana y todo lo que está pasando acá, ¿no? El por qué se elige Capcana como sede de este tipo de deportes y de eventos. Y es por todo el desarrollo moderno que tiene Capcana, toda la infraestructura turística. En este caso, va a atraer en promedio de 3.000 a 4.000 personas, solamente ligadas directamente a los atletas. Ya fuera de ahí, todo lo que son aficionados son aparte, porque cada atleta trae su equipo técnico, familiares, personas de su propio team, y ahí habría más de 3.000, 4.000 personas, incluyendo los atletas. O sea, que es una locura. Ahí no estamos contando a las delegaciones de periodistas, no estamos contando a los fans, no estamos contando, es nada más el equipo cercano a los atletas. El equipo cercano a atletas, familiares y equipo cercano. O sea, que imagínense las ocupaciones, que técnicamente estas fechas son consideradas fechas bajas por el tema del calor que hace. Ya estamos en época salgazo y sin embargo mira cómo este tipo de evento atrae miles de turistas. O sea, que nivela un poco una cosa con otra, ¿no? Exactamente, es que eso fue una de las cosas que estuvimos analizando la vez pasada, en el programa pasado, y llegamos a una conclusión, que Punta Cana realmente no tiene una temporada baja ya no hay una temporada baja marcada o definida como era antiguamente, que podíamos ver una baja en las ocupaciones hasta de un 40%. Hoy en día nos metemos en Airbnb, nos metemos en VRBO, en Booking, en cualquiera de las plataformas, y siempre está entre un 60, un 65, un 60, un 75, y se ha convertido en la media de la ocupación todo el año. O sea, que lo que podemos esperar para lo que es la temporada alta es mucho mayor. Sí, es mucho mayor. Podemos llegar entonces por fin a esos números del 95, 98%, como pasa durante los meses de diciembre. O sea, de diciembre a enero, normalmente. Esa fue una de las que me llamó la atención. Además, hay un detalle que aquí mucha gente no sabe. Hace mucho tiempo, y de hecho está en mi Instagram, si me quieren seguir abajo, no participé, pero en uno de mis viajes hacia Santo Domingo, grabamos a los atletas del Ironman. De hecho, fue el del año pasado. Fue del año pasado. En plena autovía del Coral, camino hacia Higüey, y de hecho se devuelven en lo que se llama La Matilla, en el cruce de La Matilla, pasan por debajo del puente y regresan, o sea, llegan prácticamente a Higüey. Sí. O sea, es de verdad una de las competencias. 90 kilómetros en bici, o sea, en bici son sí, 90 kilómetros. Es bastante. Y bueno, para mí lo más complicado son los 1.9 de natación. Sí, realmente ese es una de las disciplinas deportivas más fuertes que hay. Además, que se hagan este tipo de eventos dentro de Capcana y que lleguen hasta la parte de afuera de Capcana, asegura que todo lo que es infraestructura vial va a estar correcta y va a estar muy, muy bien arreglada. El primer año fue únicamente dentro de Capcana, y ya para los años siguientes se ha ido extendiendo cada vez un poco más lejos, pero el primer año yo me acuerdo que el tramo de ciclismo era subir y bajar el Farallón, y eran 4 subidas y 3 bajadas o algo así, que la bajada va bien,
Sí, pero la subida... Ahí es complicado. Mira, sí. Siguiendo con el tema de deporte, esto fue otra noticia que me comentó Jan. Sí, lo del golf. Punta Cana se está convirtiendo en la capital de golf del Caribe. ¿Por qué razón, Jan? Bueno, en primer lugar, acá, sobre todo en Cap Cana, se llevan celebrando durante varios años lo que es el PGA, que es uno de los torneos de golf más importantes a nivel mundial. Y de hecho, contamos con 2 campos de golf, en este caso el de Cap Cana, Punta Espada, que fue diseñado por Jack Nicklaus, que el que no lo conoce o el que es aficionado al golf sabrá quién es considerado uno de los golfistas más famosos del mundo y uno de los mejores diseñadores de campos de golf. Entonces, cuando vemos este tipo de noticias de que Cap Cana, Punta Cana, la zona se está convirtiendo en capital del golf, eso te deja dicho de que, número uno, personas como Jack Nicklaus vio en la zona un panorama perfecto para lo que es un campo de golf como lo que es Punta Espada. O sea, a él no simplemente lo llaman y le dicen, mira, ven a diseñarme un campo de golf y dime cuánto es. Él ve que en donde él va a diseñar el campo de golf tenga condiciones de alto tráfico turístico, que sea una zona moderna y evidentemente que sea una zona que a nivel del campo como tal tenga diferentes escenarios y tenga cierta complejidad el campo como tal. Por ejemplo, Punta Espada, el que ha ido a jugar o a ver, es un campo bellísimo que te da toda una vista hacia lo que es la costa y tiene ciertas complicaciones de, bueno, yo no soy golfista, pero la brisa, más o menos sabe, ¿no? Tiene ciertas complicaciones de subida y bajada a nivel del campo per se. O sea que eso él lo eligió precisamente por eso. No, y por lo que es Cap Cana hoy en día. O sea, una de las dificultades más grandes que tiene el campo de golf ahí en la costa es la brisa. O sea, no es nada más controlar tu golpe y la dirección, es saber hacia dónde la brisa va a empujar la pelota. Sí. ¿Cuántas pelotas no habrán ahí mismo, ahí cerca, abajo? Muchísimas. Pero demasiadas. Muchísimas. Y de hecho se sabe que Punta Cana recibe muchos turistas aficionados al golf. Por eso ustedes ven, el público que nos está viendo y escuchando, que hay muchas comunidades que ya integran dentro de su master plan un campo de golf o por lo menos un driving range para todo ese aficionado del golf. Diga, oye, me quiero quedar en un Airbnb, en un apartamento ahí y tengo oportunidad de también practicar el golf sin salirme del entorno. Incluso, tan así es que estamos viendo ya proliferación en muchos proyectos inmobiliarios, simuladores de golf dentro de los proyectos como una de las amenidades, además de, que a mí me encantaban de niño, los minigolf, lo que nosotros llamamos en Venezuela el golfito, que son esos campitos pequeños de golf, por lo general temáticos, para hacer putting. O sea, y de verdad que uno gozaba un mundo con esos campitos. En otro orden de ideas, hay una noticia que me llamó mucho la atención, que fue un caso bien particular. Dicen, hayan extranjeros desaparecidos en Bávaro. Es un caso bien particular de uno de los hoteles en la zona de Arena Gorda, un joven con necesidades especiales, específicamente con autismo, se fue caminando, salió del hotel, se creó una red de búsqueda de este muchacho. El muchacho fue asistido por un camionero en la autovía. Él llegó hasta la autovía, el camionero lo consiguió y lo acogió y lo llevó directamente a la policía turística. Y la policía turística dio que el muchacho estaba en un hotel. Gracias a Dios llegó sano y salvo a su hotel. Esto es un aplauso para la gente de la policía turística, que realmente hacen un trabajo magnífico, y de verdad que esto a mí por lo menos me da un poquito de fresquito en el alma, saber que hay personas buenas todavía en la calle y que están dispuestas a ayudar a los demás. Es correcto. Entonces, quería hacer ese punto. No, está interesante esa noticia, Néstor. Escúchame, Sebastián, dale. Un aplauso a la policía turística, pero realmente un aplauso al señor del camión que se detuvo, vio a la persona y dijo, ya va, esto no me cuadra, está raro, alguien por aquí. Realmente el principal aplauso es al camionero que lo llevó hasta la policía turística.
Sí, que No, a las dos. Al final de cuentas, el turismo en Punta Cana, en República Dominicana, en sentido general, es lo que es por el engranaje que hay. O sea, desde la persona que te atiende en un lugar y te atendió bien con una sonrisa, hasta este tipo de cosas que pasan que tú dices, óyeme, yo como turista, porque yo me imagino una persona que esté en su país, donde me voy en mis vacaciones, no solamente está buscando una bonita playa, está buscando seguridad también. Exactamente. Y más personas con este tipo de condiciones especiales, obviamente tú quieres estar en un lugar seguro, o sea que bien. Exactamente. O sea, un aplauso de verdad para ese señor que asistió al muchacho y obviamente a la Policía Turística de República Dominicana. Claro. Señores, vamos a comenzar con las noticias un poco fuertes. No vamos picante ya. Que ya nos vamos a poner candela. Primero, antes que nada, quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde España, desde Portugal, desde Estados Unidos en específico, desde Dallas, desde Miami, desde Washington Heights, desde Chicago, desde Kentucky, primera vez que tenemos gente de Kentucky, desde Salt Lake City, desde Los Ángeles y desde Portland, Oregon. Así es que saludo a todos. Una audiencia internacional, cosa que es una maravilla. También queremos dar la bienvenida a las personas que se conectan desde el viejo continente en Bélgica, Holanda, Francia, España y Portugal. Recuerden que en 24 horas van a tener los subtítulos en sus idiomas exactos. Entonces, vamos a comenzar con las noticias un poquito más fuertes. Efectivamente, Juan Barrera, un saludo, Juan, desde Massachusetts. Perdón que no nombre Massachusetts. Ese te faltó solo ese. Me faltó solo Massachusetts. Entonces, aquí esto es una gran noticia para lo que es el desarrollo acá de la zona este. Sí. Constructores de Punta Cana tendrán permisos más ágiles con una ventanilla única de MIBET. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas o vamos a traspiés que ha tenido la construcción y el desarrollo de la zona? Ha sido la burocracia a nivel de permisos por parte de los ministerios. Para los que no saben, comprar en preconstrucción, y por eso los precios de preconstrucción son mucho más económicos, dependen mucho del momento en el que estén otorgando o se hayan otorgado los permisos. Cuando compras en preconstrucción en las primeras etapas, que es el mayor riesgo de comprar en preconstrucción, es donde tienes el mayor beneficio, no tienen los permisos aprobados, sino que están empezando a someter los permisos de ese proyecto. Correcto. ¿Qué pasa? Eso es una secuencia. Lo primero que se hace es la no objeción del terreno ante el ayuntamiento. Inmediatamente que se obtiene eso, se va al Ministerio del Ambiente y se da una no objeción y uso de suelo del Ministerio del Ambiente. De ahí salta al Ministerio de Turismo, que aprueba todo lo que son alturas, densidades, etcétera, y de último el MIBET. Sí. En ese proceso, los desarrolladores tienen que someter distinta cantidad de documentos, muchas veces los mismos documentos, una ventanilla tras otra, de un ministerio tras otro, y es un proceso muy largo, que puede tomar más de un año, sí. Cosa que es contraproducente. MIBET, que es el Ministerio de Vivienda, organizó y está organizando desde hace ya más de un año este tema de la ventanilla única, donde el desarrollador somete una sola vez toda la documentación completa y esa ventanilla única se encarga de distribuir esos documentos por todo el ministerio, por todos los ministerios. Cuéntame una cosa, ¿cómo beneficia esto a la industria inmobiliaria? ¿Cómo beneficia a esos desarrolladores y cómo beneficia a los inversionistas? Bueno, voy yo. Bueno, realmente como tú iniciaste mencionando, uno de los handicaps que tenemos acá en República Dominicana, y para nadie es un misterio, uno no puede tapar el sol con un dedo, es el tema de los atrasos a veces en los desarrollos. Y la gente dirá, ¿y por qué se atrasan? Pues precisamente, ese proceso a veces tan largo, burocrático, de que un permiso dependa del otro y estar entre un proceso para terminar ese, empezar el otro a nivel de la permisología, pues a veces atrasa mucho todo lo que es el desarrollo de un proyecto. Cuando vemos este tipo de iniciativas, que de hecho ya hay proyectos que conocemos, que comercializamos, que han comenzado a utilizar la ventanilla única, tú bajas el tiempo de un año,
que es lo que normalmente puede tardar en terminar todo el proceso permisológico, a 120 días máximo. O sea, eso es un cambio 180 grados totalmente. Es un cambio porque radical. hay algo, es una opinión personal, siéntanse en la libertad, Néstor y Sebastián, de si estoy equivocado decírmelo. El desarrollador, a la hora de darle vida a un proyecto, tiene que decidir entre sí: inicio mi venta cuando tengo toda la cantidad total de permisos, pero vendo al momento en el cual esté el precio en ese momento en el mercado, o inicio con la permisología básica que me permite la ley para poder comercializar ese proyecto y poder permitirle al inversionista entrar en una etapa de, si bien es cierto, es riesgosa, pero tiene mayor oportunidad de ganancia. Entonces ahí está entre la espada y la pared el desarrollador. Pero yo entiendo que esto dinamiza mucho también el tema de los proyectos y las oportunidades de inversión a la hora de crear un proyecto en plano. Entiendo. De hecho, no solamente podemos opinar Sebastián y yo, todas las personas que están conectadas pueden opinar también en el chat. Coméntenos en el chat qué les parece que se haya aplicado la ventanilla única para acá, para el este, y esté evolucionando el tema de la permisología acá. No solamente, como tenemos muchas noticias, porque estos han sido 2 mesecitos muy, muy fuertes. Déjenme subir la siguiente noticia, cosa que también seguimos por buenas noticias. La Unión Europea designó a República Dominicana como motor económico del Caribe. ¿Qué significa esto? Señores, la Unión Europea ya está viendo a República Dominicana como un hub de inversión completo y de expansión hacia todo el Caribe. ¿Por qué razón la Unión Europea nota a esta isla y a República Dominicana en particular como ese centro económico de todo lo que es el comercio regional acá en el Caribe? Sebastián, cuéntanos un poquito. Bueno, yo entiendo que principalmente viendo la Unión Europea, viendo el flujo tan grande de europeos que están viniendo últimamente a Punta Cana de los últimos años hacia acá. O sea, cuando yo llegué aquí venían principalmente rusos e italianos. Sí. Pero ya se está viendo una variedad mucho más grande, irlandeses, ingleses, de toda Europa, sobre todo de los países que tienen los inviernos más fuertes, y la Unión Europea, al ver esto, al ver que se está invirtiendo, al ver que República Dominicana está creciendo, no solo a nivel económico, sino que estamos creciendo a nivel cultural, están dándonos este impulso y están notando a República Dominicana como una potencial economía emergente. Sí. Además que tenemos un marco jurídico y un marco, ¿cómo se llama? Legal, bueno, jurídico y legal lo mismo. Favorable. Pero muy, muy, muy transparente. Acá de tenemos hecho, lo hablábamos nuestro querido Mo. Hey Mo, how are you doing? How's everything? You're practicing your Spanish. That's good, my friend. Acá Mo se conecta desde New York. Acá nos comenta por el WhatsApp, refiriéndose a la noticia anterior. Exacto, muchas veces las personas ven el retraso y no entienden la causa de por qué se retrasan las construcciones acá en República Dominicana. Y Mo nos comenta, sí, mi hermano, practicando su Spanish. Excelente. Acompañando el comentario de Sebastián, lo hablábamos la sección pasada de noticias. Todo bien. Mo, ¿qué se llama tu cliente? Mo. Un saludo. Lo hablábamos la sesión pasada. Acá no se está viendo ya solamente inversiones individuales. O sea, estamos ya viendo grandes empresas y eso tiene un porqué. Volvemos a lo mismo con el tema del golf. No es que llaman a Google y le dicen, ven, invierte. Ellos son los que buscan y dicen, óyeme, República Dominicana es una zona logísticamente hablando bien ubicada, tiene política favorable, ¿por qué no? Todo el turismo que viene, todo eso lo está viendo ya también la Unión Europea. Que dicho sea de paso, lo estamos viendo a nivel macro, pero también de este 2025, la mayoría de las inversiones fueron de Europa, sobre todo de España.
obviamente. O sea, la mayoría de los inversionistas fueron españoles. O sea, eso te deja dicho algo. También sabemos que hay un detalle muy particular, que es el entorno fiscal. Sí. Que eso influye mucho a la hora de hacer las inversiones, no solamente de Europa, sino de otros países de Latinoamérica, incluso claro, de Estados Unidos y de Canadá, tienen ese tema fiscal. Nosotros somos uno de los pocos países, y me atrevo a decir que somos el único del Caribe, que tiene una excepción de impuestos a la hora de hacer inversiones inmobiliarias. Sí. Entonces, ese beneficio no se consigue en otras, ¿cómo se llama? En otros países acá del Caribe. Gracias por invitarme, me alegra estar aquí y enterarme de los últimos eventos que están ocurriendo en Punta Cana. Always, my friend, always. That's why we have this space, so you guys can know what's going on here and why the prices are how they are and how the investment is going here in Punta Cana, and not only in Punta Cana, in all Dominican Republic. So, and mainly on the Caribbean. Tenemos un par de noticias que yo sé que las están esperando, pero vamos a seguir con la parte buena. Llega a Cap Cana el Excellence Hotel Collection. Entonces, Cap Cana sigue aumentando su oferta a nivel hotelero. Hablamos en el live pasado que Cap Cana y W Marriott firmaron para el manejo de lo que es el Sanctuary Hotel. Correcto. Y otro hotel que está bastante pues moderno, a diferencia del Sanctuary. El Sanctuary es como más vintage. Y nos llega esta gran noticia, Excellence Collection, hacia Cap Cana. Y entonces, familia, vamos a empezar a entrar en las materias que estamos buscando y que estamos esperando. Vamos a preguntarles qué opinan de el plan de ordenamiento territorial para Punta Cana, que es lo que se está impulsando actualmente por parte del gobierno. ¿Jan? Bueno, yo entiendo que es necesario, porque volvemos a lo mismo. Aquí, si bien es cierto, por una parte estamos en un desarrollo moderno de la zona, ¿no? Infraestructuralmente hablando, quizás falten algunas cositas, pero estamos muy bien encaminados y turísticamente ni se diga. Más sin embargo, hay ciertos procesos. Aquí cuando metemos de nuevo, aquí yo acoplo la noticia del MIBET, que por no estar acoplados realmente en ese sentido, hay procesos que tenemos que decidir si, ok, ¿dónde lo hago? En Higüey, ¿lo hago dónde? Entonces ahí se pierde tiempo. Entonces sí es necesario ya que este tipo de reordenamiento se haga ya, porque ya Punta Cana es una ciudad real. Quizá antes, 20 años atrás, sí, dependíamos de, porque técnicamente pertenecemos a Higüey, si nos ponemos técnicos. No, y seguimos siendo una dependencia de Higüey, porque Higüey es la capital de la provincia. Exacto. Pero ya Punta Cana es autosuficiente al 100%. Al 100%. Eso es necesario para poder seguir garantizando el crecimiento como va, que va muy acelerado. Es necesario que salga un reordenamiento urgente. De hecho, no recuerdo bien si el live pasado tocamos el punto de las declaraciones que dio don Fran Rainieri referente al ordenamiento de la zona. Creo que no lo tocamos. Creo que no. Sí, creo que no lo llegamos a tocar y debo decir que fue unas declaraciones muy válidas. Sí. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? Hasta hace poco, dentro de la zona de Punta Cana y de la zona este, no había un control de cómo se construía, hacia dónde se construía y cómo era el urbanismo de toda la zona. No había una coherencia. Entonces, teníamos temas como, por ejemplo, un edificio, y de hecho lo comenta él, un edificio de 1.500 apartamentos que da a una calle de 2 vías, con un canal por cada vía. ¿Qué va a hacer eso? Caos en la zona. Si no tenemos unas reglas claras y no tenemos un ordenamiento claro, lo que va a hacer es un detrimento a la inversión inmobiliaria, va a haber un freno a esa inversión y se va a fugar hacia otras zonas, que no es lo que queremos acá. O sea, queremos mantener la inversión en esta zona.
Entonces, vamos a ponernos polémicos, ¿les parece? Vamos a ponernos un poquito polémicos acá con las noticias y comenzamos. Primera noticia. Cierre de Spirit Airlines afecta a viajeros, precios de vuelos y conexiones a nivel mundial. Sí. ¿Qué ha pasado con Spirit? Lamentándolo mucho, una cadena, una aerolínea económica, una aerolínea de bajo costo, ha dejado varados a cientos y miles de pasajeros en distintos aeropuertos, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en Estados Unidos, y eso nos frena a nosotros una conexión enorme, ¿ok?, de viajeros de Estados Unidos hacia acá. Pero esto tiene una ventaja, ha hecho que resurjan o que surjan aerolíneas a tomar esas posiciones que Spirit ha dejado vacías. Correcto. Tenemos, por ejemplo, el caso de una aerolínea dominicana que se llama Arayet, que está ampliando sus vuelos hacia los Estados Unidos y a nuevos destinos dentro de los Estados Unidos para conectar la isla con Estados Unidos y suplir esa demanda que estaba ocupando Arayet. Entonces, ese fue el primer abreboca. Vamos con el segundo, perdón, no es esta noticia. Esta después pasamos, es una buena noticia. Vamos acá. Un caso bien particular, se ha mencionado mucho durante toda la semana, todo el mes. Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicados en estafa inmobiliaria en Punta Cana. La detención del señor González Contreras fue ejecutada por una unidad de captura de prófugos, rebeldes y condenados del Ministerio Público, dirigida por el fiscal Andrés de los Santos en el aeropuerto de Santo Domingo. ¿Qué ocurre en este caso? Y es un punto que hemos discutido mucho. Es un caso muy, muy complicado. Es un caso bastante fuerte. Los que lo han vivido, estamos hablando del caso Westside, sí. ¿Okay? Donde estas personas del grupo Paseo están siendo acusadas de estafa inmobiliaria. Jan, una cosa que aquí no saben la mayoría de ustedes es que nuestro querido Jan Cortorreal es abogado. Es correcto. Creo que lo hemos mencionado 2 o 3 veces realmente. No recordaba. Acuérdense. Soy licenciado en Derecho, pero no abogado. Abogado es que ejerce. Licenciado en Derecho. O sea, estudio leyes. Entonces, danos tu opinión de este caso en particular, porque es un caso que tiene opiniones encontradas muy fuertes, ¿no? Está lo que pensamos unos, lo que piensan otros, y no sé, danos el insight legal de este caso. Mira, lo primero es que esto es una noticia que más que polémica, porque sí lo es interesante cómo una noticia puede cambiar la percepción de un turista antes de elegir un destino en cuanto a inversión. Porque creo que es la temática de todo el día, el pan de cada día, de los turistas que viven en otras partes, que quizá lean una noticia de una manera y no se detienen a escudriñar un poquito más lo que está pasando. Y evidentemente el tema scam, estafa, suena mucho en el sector inmobiliario. Entonces, en primer lugar, yo me voy a ir aquí un poquito técnico. ¿Qué dice? ¿Dónde está contenido? ¿Cómo se define la estafa? Está contenido en el artículo 405 del Código Penal Dominicano. Y en pocas palabras, una estafa se define cuando una persona bajo intención, mala intención o dolo quiere hacerle un daño, normalmente económico, a un tercero. Es decir, yo le digo a Néstor que le voy a entregar una botella de agua color azul y yo le digo que sí, que esa es la botella de agua que yo le voy a entregar y al final es mentira, no existe esa botella de agua. Entonces te lo pinto bonito desde el principio. Ahora, en este caso, ¿es considerado estafa? Eso habría que esperar en primer lugar que un tribunal dicte una sentencia, como se dice legalmente, una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, que ya haya pasado todas las instancias, para que determine si sí o no hay elementos de estafa. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay un caso un poquito complejo, porque en el caso particular de Westside,
Sí hay un proyecto existente, o sea, el proyecto existe, hay personas viviendo. O sea que ahí podemos sacar un poco el elemento de te quise engañar porque quise hacerte daño. ¿Qué ocurrió desde mi punto de vista? Que como pasa mucho acá en República Dominicana, un proyecto se atrasa, hay personas que evidentemente ponen su dinero y su fe en un proyecto y evidentemente quieren respuestas en el tiempo prometido. Eso técnicamente no es una estafa, es un atraso de un proyecto que pudiera resolverse con otra parte que ya no es considerado penal, sino más bien es a través de las instituciones civiles, remuneraciones económicas en ese caso. En este caso particular de este imputado, porque hasta que no se demuestre lo contrario no podemos decir que es culpable o no, pues ellos lo están demandando bajo estafa, los implicados en el caso. Ahora, mi pregunta a Néstor es, ¿en República Dominicana existen las estafas inmobiliarias? Sí, existen, como en toda parte del mundo, porque así como existe el bien, existe el mal. Hay muchas personas que malintencionadas agarran y montan un negocio que te lo pintan bonito y hay tontos que caen, lamentablemente hay que decirlo así. Ahora, por el otro lado, ¿en República Dominicana ese es el común denominador? No. Es un porcentaje muy bajo, de hecho. Tuve la oportunidad de participar en una charla hace varios meses que precisamente hablaban sobre este tipo de temas y de cómo tener mayor seguridad jurídica. Y realmente el porcentaje de estafas legalmente establecidas, como lo dice el código, con todos los elementos, es muy bajo. Estamos hablando de un 2-3% de todas las transacciones inmobiliarias que se hacen en el país, que son bastantes. O sea que el porcentaje es muy bajo. ¿Qué sí ocurre desde mi punto de vista? Que sí, por todos los procesos a veces que pasa un desarrollador, hay muchos que no planifican del todo, no se planifican correctamente a la hora de desarrollar un proyecto y evidentemente ahí sí ya caen en una etapa de quiebre demostrable y dependiendo dónde esté esa situación, hay veces que le resuelven al comprador. Y de hecho, creo que hay unas noticias que vamos a sacar más adelante de situaciones que han ocurrido y será resuelto al cliente. Exacto. Entonces, mi invitación es, número uno, antes de decir que un tema es catalogado como tal o no, primero hay que esperar que un organismo jurídico dicte una sentencia, porque no somos quienes para juzgar. Eso ya lo establece el organismo correspondiente. Y segundo, es evaluar todos los elementos envueltos en esa situación en particular para poder determinar una cosa u otra. Básicamente eso. En este caso en particular, todavía no podemos decir que es una estafa o no. Sí, él está demandado por los implicados. Obviamente, el interés de un inversionista se ha visto vulnerado y tiene su derecho de acudir a la justicia, como todo en la vida, ¿no? Ahora, Jan, ahí hay un punto al cual yo quería llegar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque hay un basamento legal que define lo que es una estafa. Correcto. Así como hay un basamento legal que define lo que es un incumplimiento de contrato. Correcto. Son dos cosas completamente distintas. Totalmente diferentes. Y es un tema que todos los que nos están viendo tienen que saber analizar. Como dijimos en la promo, nosotros damos noticias exactas sin amarillismo. ¿Por qué? Porque somos objetivos. Y hay un tema muy, muy delicado que acá, por algo así, si se comprueba que no es estafa, estos señores pueden contrademandar por injuria. Claro. Y eso está en el Código Civil y está en el Código Penal. Claro. Entonces, porque los están acusando de un hecho doloso que no cometieron. Correcto. O sea, en el caso de que se apruebe y que se pruebe que no hubo una estafa o que fue un incumplimiento, o sea, depende, y como dices tú, tiene que haber una causa y un organismo que defina que si son culpables o no de este hecho. A mí lo que me impresiona es, y de hecho lo vimos también en un caso acá mismo en Vistacana, que no tengo la imagen a la mano, donde el medio periodístico puso un título muy feo que dice estafa en Vistacana.
Sí. El caso es el caso de Villamartina, Sí. en particular, y oye, bien injusto porque, primero, Vistacana no tiene nada que ver con el desarrollador, empezando por ahí. Entonces ya están mal llamando el nombre del proyecto o mal acusando al proyecto de algo que no ha cometido. Ese es el Correcto. punto. El segundo punto es que uno pasa por Villa Martina, yo sé que hay afectados, sé que hay un atraso, sé que hubo un incumplimiento de contratos, porque sí hubo un incumplimiento de contratos, no solamente lo que se prometió, los acabados y todo lo que se decía y lo que se decía en esos casos, pero no hubo una estafa como tal, sino No. es un incumplimiento de contratos. Es el tema. Ahí hay una línea un poquito fina, porque, a ver, hay un asunto que no lo podemos, no lo tenemos escrito, y es ese miedo que tiene el inversionista, que no está aquí, de poner su dinero y su fe y todo su esfuerzo en algo que es una promesa hasta que no se cumple esa promesa. Y pasa en todos los países. Hay situaciones que están muy atadas a circunstancias que no se controla por la mano del desarrollador. Ahora también está el otro lado, está en la poca planificación del desarrollador. En los casos, y abiertamente creo que lo podemos mencionar, en los casos en donde, de hecho aquí en Vistacana, que hubiera sido más bonita la noticia real y no en la imagen que pusieron que parece que Vistacana está en un abandono, cuando es todo lo contrario, en los casos en los cuales el desarrollador, con buena intención, porque así que inicia, ¿no? Inicia con una buena intención, hace un acuerdo de pago con el dueño de la tierra, que en este caso es Vistacana, y evidentemente sí tiene las preaprobaciones y permisología básica para iniciar venta y construcción. Si no, no estuvieran construyendo. Eso hay que dejarlo claro también. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí hubo un incumplimiento de contrato por parte del proyecto con el dueño de la tierra y por lo tanto sí se ven afectados los inversionistas. Pero tú sabes algo, Néstor, que es algo que no sale a la luz pública, y es que normalmente Vistacana le responde a los inversionistas. Exactamente. Ha pasado antes. Que ese es un punto, o sea, ha pasado un par de veces, pero eso no sale en las noticias porque no es amarillista y no vende. Correcto. O sea, sale el problema, pero Correcto. no sale cuando lo solucionan. Exacto. O sea, ese es un punto. También ahí yo sí tengo que ser muy, y esto es Néstor Leffel el que está hablando, es una opinión personal. Debería haber un control un poco de cómo salen las noticias y cómo se presentan las noticias. Sí. Porque muchas veces esas mismas noticias crean un pánico generalizado y tenemos inversionistas que llegan y dicen, yo no invierto en Vistacana porque salió esta noticia, o yo no invierto en Capcana porque en 2008 salió la noticia de la quiebra de Capcana, o yo no invierto en Punta Cana Resort porque Don Frank habló muy feo a los desarrolladores. Entonces, hay que poner un orden también y un poquito de ética de parte de los periodistas. Señores, son periodistas. Los periodistas no son cuentistas. Los periodistas deben ser objetivos. No pueden poner su sentimiento dentro de una noticia. Sé que muchas veces es difícil. Y eso es lo complicado de esa profesión. Por eso yo no soy periodista. Porque yo voy a dar siempre mi opinión. Claro. Entonces, o sea, no pueden dejarse llevar por pasiones y tienen que ser lo más objetivo posibles. Lo que creo que en esos momentos es hacer que la inversión se vaya. Correcto. Y se asuste. Porque cuando el americano o el español que nunca han venido a República Dominicana ven estafa inmobiliaria en Dominicana y ven esas imágenes grotescas, además hechas con IA, como dices tú, que Vistacana se estuviera cayendo a pedazos. Óyeme. Oye. Entonces no, o sea, no es necesario. Que no. Es absurdo. O sea, te estás poniendo el cuchillo. Yo diría también, o sea, porque la pregunta de parte del inversionista que está viendo este live, que lo va a ver cuando esté en la página de YouTube, ¿no?
¿Se puede comprar en Punta Cana sin temor? Claro que sí. O sea, Punta Cana está en su mejor momento, señores. Ahora, también yo le invito, yo como asesor inmobiliario, sobre todo aquí en Punta Cana Solutions, cuidamos mucho nuestra imagen. Yo le invito también que usted como inversionista haga también su tarea, o sea, haga su debida diligencia también usted como inversionista, porque nosotros la hacemos nosotros ya. De hecho, la mayoría de nuestros... ¿Cómo? Soliciten los permisos. Mira, ya esto está aprobado. Que no te quedes con, sí, eso está aprobado y ya. ¿Puedo verlo? Vamos a la página de MiBet. Se mete en la página de MiBet y pone exactamente el mismo código que está ahí. Le va a salir el documento si está aprobado o no. Igual con el de ambiente, igual con todos. O sea, nosotros como Punta Cana Solutions, y creo que lo hemos hablado mucho en las reuniones que hacemos en equipo, antes de nosotros poner en venta un proyecto, porque nosotros ahí vamos, no solamente tenemos el cliente inversionista, que es el comprador final, tenemos clientes que son colegas, que venden a través de nosotros, y nuestro cliente desarrollador. Entonces nosotros estamos en el centro de un triángulo amoroso que tenemos que hacer bien las cosas. Entonces, cuando usted vaya a invertir, usted próximo cliente de esta plataforma de Néstor, acérquese a Néstor o a uno de nosotros, que créame que nosotros le vamos a dar la mejor asesoría. Porque aquí nosotros primero depuramos los proyectos. Y la primera depuración es la más básica. ¿Tú tienes el título del terreno o por lo menos tienes el proyecto lo más pago posible, el terreno? Sí, ya, perfecto. Ese es lo primero que uno pregunta. ¿El terreno está a tu nombre? Y dice, no lo he comenzado a pagar, por gracia. Cuando tú lo tengas, tú hablamos. Hablamos después, porque es que ahí uno se evita muchísimas cosas. De hecho, aprovecho de decirle a todas las personas que están conectadas acá desde todos los países del mundo que si quieren aprender a invertir en Punta Cana, abajo en el primer comentario estoy dejando fijado mi libro de Navegando por las riquezas en bienes raíces en República Dominicana, las primeras inversiones en República Dominicana. Allá abajo está, búsquenlo, está muy bueno, es muy económico y les va a gustar, aparte que los va a orientar a cómo realizar sus primeras inversiones acá en Punta Cana. Seguimos con... ¿Cuántos libros tienes relacionados al real estate ya, Néstor? Yo tengo en total publicados 5 libros de bienes raíces. Los pueden conseguir todos en Amazon. Tengo 16 libros por publicar todavía. Me rinde para escribir realmente. Hay libros que todavía los estoy madurando, los estoy cocinando, pero se van trabajando poquito a poco. Cada uno saldrá en su debido momento. Hay libros muy polémicos, hay libros muy básicos, hay libros más avanzados que otros, pero por ahora con ese libro van a comenzar muy bien su camino en República Dominicana. Y yo sé que esta noticia la están esperando desde hace mucho rato todos los que están conectados acá. Y así es que se las colocamos acá. Senado aprueba ley contra publicidad engañosa en el sector inmobiliario. Bien. ¿Qué quiere decir esto y cómo afecta esto a las inversiones en este momento? Cualquiera de los dos, yo respondo. Comienza. Mira, está interesante esta noticia. De hecho, es un poco más profunda que simplemente a la ley contra publicidad engañosa. Más bien, y hemos estado, todo lo que tenemos ya bastante tiempo en el sector inmobiliario, que lo hemos tomado como nuestra profesión y estilo de vida, hemos estado pidiendo una regularización de la actividad de ventas inmobiliarias. Y esto da paso a eso. Aquí específicamente lo que se está ya prácticamente aprobada, ¿no? Ya está prácticamente un poquito más hacia allá. Es evitar que las agencias inmobiliarias, las desarrolladoras y cualquier persona que forme parte del sector inmobiliario haga publicidad engañosa. Es decir, la típica. Apartamento frente a la playa en $50,000. Eso no existe, pero te lo ponen en un anuncio. El cliente llama pensando que sí. O desde las imágenes, que es peor. Una imagen del apartamento frente a... No, ya con la inteligencia artificial, tú le metes un prompt a la IA y te hace una locura. Óyeme. ¿Cómo?
que tú pones el render de cualquier proyecto que ya tú tengas renderizado y con un prompt le cambias el fondo y que se vea el mar. Entonces eso va a evitar muchísimas situaciones. Eso me parece muy bien. Realmente esta ley yo creo que nos da todavía un marco jurídico más sólido. Fuerte, sí. Sí, nos da un marco jurídico más sólido, nos da mayor credibilidad a nivel mundial y le va a dar mayor confianza al inversionista a la hora de comprar en preconstrucción, a la hora de ver opciones, a la hora de ser atendido por un profesional del área certificado, porque señores, les voy a comentar algo, esta ley está muy buena, tiene muchos vacíos que todavía están por definirse, por eso está todavía en discusión, pero regula mucho lo que es el negocio inmobiliario. Ya Pedro Pérez, que se dedicaba a, no sé, a traer turistas a República Dominicana, no va a poder promocionar bienes raíces en República Dominicana porque necesita, ¿qué cosa? Una licencia para poder ejercer la profesión acá en República Dominicana, cosa que me parece lo justo. Acá, yo quiero añadir ahí, Néstor, algo que, bueno, no sé si ambos saben que le pasó a Samira hace como un mes. Samira, que debía estar aquí hoy, hace como un mes, que ella estuvo todo el día con un cliente, vamos a ponerlo así, y le mostró medio Punta Cana. Y cuando llegaron de nuevo acá a la oficina, el cliente le dijo, mira, no, realmente yo soy taxista, es para los americanos que se monten, yo hablo ahí más o menos inglés, para venderles algo y yo comisiono por ti, pues. Y hay que ponerle un freno a eso porque realmente, primero que no nos hablan claro nosotros como asesores. Mira, yo lo que quiero es trabajar con ustedes, ya sea refiriendo de clientes o quiero ser asesor o lo que sea. Empezando porque no hablan claro y seguido a que no estás capacitado. Tú no puedes hablar del marco jurídico, tú no puedes hablar de permisología porque no lo entiendes. Planes de pago, ¿cómo los vas a hacer? Es un sinfín de pequeñas cosas que suman, que va a salir mal. Y de hecho, yo tengo tres casos que me han pasado a mí con personas inescrupulosas, desde referidores hasta abogados. ¿Okay? De hecho, se los voy a poner de esta manera. El primer caso. Mi cliente reserva una unidad en un proyecto espectacular que está por entregarse en diciembre de este año. Ah, ya yo sé cuál es. Claro. Es uno que suena con momentos. Exactamente. En ese proyecto vamos a negociación, aprueba el plan de pago, todo buenísimo, vamos al contrato, ella consigue un abogado por internet, ¿ok? Que no fue ni siquiera un abogado que le refirieron. No, lo consiguió por Google. Consiguió a la abogada por Google, una señora. La señora empieza a pedir toda la documentación del proyecto. El proyecto, como es un proyecto de una constructora sumamente sólida, es una constructora muy organizada, pues tiene todo en un folder y apenas dice, mira, necesito los documentos, aquí están. Aquí está todo, hasta el Confuturo aprobado. Bien. Para hacer el cuento corto, long story short, la abogada empieza a decirle a la clienta que hay algo que no le cuadra en el proyecto. Hay algo que no le suena en el proyecto. Hay algo que no está bien con la constructora, que ella duda que ese proyecto se dé. Y fue y le vendió en un proyecto en el Farallón que no ha puesto ni un blog. Bien. Que se entregaba en el 2026. Entonces, ese tipo de personas deberían estar sancionadas por la ley, no solamente por haber hecho que la cliente desistiera, sino por haber usurpado una actividad que no le correspondía. Claro. Que, claro, su deber como abogado es asesorar a su cliente, pero no venderle otro proyecto. Que ese es el punto. A todas estas es porque esa persona es abogada de ese proyecto.
Entonces, ahí hay conflicto de intereses. Después está el caso de los referidores que se publican como brokers. Sí, sí. Donde quieren comisionar después de que uno gastó la gasolina, hizo publicidad, peleó con los desarrolladores, peleó con los clientes, estuvo en conversaciones durante 30 días con el cliente para moverlo, convencerlo, opciones, tal, y ahora son asesores. Sí, sí. Entonces, porque, ojo, hay una cosa, si bien es cierto, en República Dominicana, el sector inmobiliario, la actividad de venta de inmuebles, no está regularizada como pongamos el caso de Estados Unidos, pero sí tenemos una forma de decir que tenemos carnetización a través de la empresa, de la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Porque ahí es que vamos. No es que tú pasaste de cierta cita y quieras meterte al asesor inmobiliario. No estamos diciendo que no lo haga. Pero tú sabes la cantidad de horas de formación que nosotros tenemos en el sector inmobiliario, Néstor. No. Dime, ¿cuánto tiempo tú tienes en el sector, por ejemplo? ¿Tienes ya como cuánto? ¿7 años? No, más. Yo, técnicamente estoy casi en los 10. Imagínate, yo tengo como 10 ya, un poquito más quizá. Formación constante. Jocelyn, por ejemplo, que se inventa siempre alguien que viene a darnos una formación para que venga una persona que no tenga ningún conocimiento a querer cobrar lo mismo. No, señores, también hay que dejarle algo bien claro a la gente, que también a veces menosprecian el trabajo de nosotros. Esto es un servicio que nosotros damos, que no es solamente te agarré un inmueble, te vendí y cobré, no, va más allá. Nosotros no nos involucramos de manera íntegra con todo lo que es el proceso legal de los proyectos, a veces hasta en el proceso de construcción, en la mayoría de los casos. Estudiamos todo lo que es el escenario para que tú como inversionista tengas una inversión inteligente y un cuento que tenga un final feliz. O sea que, óyeme, hay que también tener el respeto a esta área de nosotros. Entonces, entiendo que este tipo de leyes, si bien como tú dices, tiene muchas lagunas, hay muchas cosas, pero es un paso grande hacia eso que ya nosotros pedimos, que es respeto a la zona inmobiliaria, al sector. De hecho, a mí me parece uno de los grandes pasos que ha dado la ley dominicana y lo aplaudo a los promotores de la ley. Necesitábamos la ley y necesitamos, señores, si hay algún senador, diputado, congresista que nos está viendo, necesitamos que esa ley se apruebe. Claro. Realmente la necesitamos. Acá tenemos otra noticia un poquito random. Fuerte para algunos, muy buena para otros. República Dominicana y España firman un tratado que fortalece la prevención y detección de crimen organizado, y no lo dice en el título, pero lavado de activos también. Sí. Entonces, ahora vamos a tener un escrutinio mayor y responsabilidad jurídica a la hora de hacer las debidas diligencias, que ya la teníamos, pero ahora va a ser más fuerte, la debida diligencia en cuanto a ciudadanos españoles. Familia, ¿se me está quedando alguna noticia por fuera? Déjame yo chequearme. No, estamos en vivo, señores. O sea que, a ver, yo entiendo que no. Yo también entiendo que no. Sin embargo, bueno, cosas así, no randoms, pero que tienen que ver con la parte hotelera. Tengo entendido que ya están haciendo pruebas privadas de hospedajes en el Moon Palace. He visto varias personas ahí. Bueno, de hecho, tenemos personas llegadas que han estado ahí. Esto es interesante, señores, porque volvemos a lo mismo que hablábamos la sesión pasada. ¿Ustedes entienden realmente que una cadena como Moon Palace vaya a ser una inversión tan grande en una zona simple y llanamente porque le vendieron barato el terreno? No, o sea, eso no pasa así. Ellos ven 20 años al futuro, eso no es a lo loco. Y el Moon Palace, me parece, espero no equivocarme, que va a ser el hotel más grande de República Dominicana. De hecho, la imagen que tenemos ahí es el Moon Palace. Sí, por eso sonreí, porque
La pusiste yo hablando de hacer Exactamente. Y se estima que Punta Cana va a alcanzar las 70,000 habitaciones hoteleras en 10 años a partir de ahora. O sea que para el 2036 vamos a tener 70,000 habitaciones hoteleras. ¿Qué implica esto para tu inversión? Señores, ustedes saben la cantidad de empleados que se necesitan para atender 70,000 habitaciones hoteleras. Usted sabe lo que se puede hacer con rentas largas. Sí, ya no es nada más pensar en corto plazo. No. Ahí viene el otro negocio, que es la renta larga, no es solamente la renta corta. Entonces, correcto, porque esas 70,000 habitaciones necesitan un número enorme de empleados. Y si nos vamos a las estadísticas que hemos hablado muchas veces acá en el canal, de que nosotros todavía, hoy en día, en Punta Cana, y Punta Cana me refiero a toda la zona este, Bávaro, Punta Cana, o sea, Bávaro, Verón, Punta Cana, tenemos un déficit de 65,000 habitaciones residenciales. Es una locura. Ya saquen ustedes cómo va a ser el desarrollo. Yo no sé si el Moon Palace va a llegar a ser el hotel más grande de República Dominicana, porque acuérdate que tenemos un proyecto impresionante de Noval, firmado por Marriott y por Meliá en Santo Domingo, que van a ser los primeros rascacielos de República Dominicana o del Caribe. Son 6 torres de 50 pisos. Sí, está alto, está alto. Está fuerte, está fuerte. Alto. Entonces, familia, yo creo que es por hoy. Se te queda la noticia de Hospiten. Ah, por favor. Importante, sí. Hospiten anuncia una inversión de 80 millones en un hospital para Punta Cana, un hospital de vanguardia. Ya lo tenemos. Otro hospital para Punta Cana. Hospiten anuncia una inversión de 80 millones de dólares en un hospital de vanguardia en Punta Cana. Esto es una noticia sumamente importante, sobre todo para la zona de Vista Cana, Downtown y City Place. Correcto. ¿Por qué razón? ¿Dónde está ubicado este nuevo hospital de Hospiten? Bueno, precisamente en City Place. Para el que no conoce tanto, que normalmente la gente vincula el centro de la zona como Downtown. Downtown es una comunidad. Al lado de Downtown está Plaza San Juan y ahora está en pleno desarrollo City Place. Están todas en el mismo espacio de terreno, pero son 3 comunidades diferentes, vamos a decir de grupos diferentes, mas sin embargo comparten terreno, se unifican una con otra y se acoplan una con otra. Y acá tenemos varios proyectos interesantísimos y de hecho aquí viene Hospiten, ya ellos iniciaron remoción del terreno, creo que viene estos días que comenzaron a marcar zapata, o sea que va a estar muy interesante porque el que no sabe, Hospiten tiene actualmente su sucursal, su única sucursal en todo lo que es la zona de Punta Cana, Verón y toda la zona este, está precisamente en Verón. Y como todo en la vida, esa zona ya está desarrollada, evidentemente el tráfico es un poquito más pesadito y ellos requieren moverse a una zona en donde acompaña también a todo el desarrollo habitacional que tiene esa comunidad. En City Play ahora mismo se están desarrollando proyectos de terrenos para villas unifamiliares, locales comerciales, proyectos de apartamentos de diferentes conceptos y se necesita obviamente. Y Jocelyn Torrealba me va a matar en este momento, pero les voy a dar un heads up. Viene un proyecto mixto, hotelero y comercial en esa zona. Ya saben qué hacer. Ya tú quieres, no diga nombre, pero sí, pero... No voy a decir nombre. Voy a decir el pecado, más no el pecador. Ahí tienen los números. Pronto. Tienen a Sebastián, tienen a Jan. Señores, contáctenos, llámennos. Vamos a conversar de ese Family and Friends que viene, porque está... tenemos algo bueno ahí. Tenemos varios Family and Friends ahora mismo. Sí, tenemos varias cosas nuevas. En distintas zonas. Yo creo, lo que pasa es que hay uno que me tienen amarrado hasta el lanzamiento. No, todavía. En septiembre. Mira, yo sí les aconsejaría a todo el que nos está viendo que tenga la intención o se le ha pasado por la mente en algún momento invertir, que vaya buscando esa chequera y vaya teniendo ahí
su down payment, como decimos en buen dominicano, de manera así coloquial, a cuarta, que tengan su down payment, porque vienen varias cositas interesantes a nivel de proyectos en la zona. Sí. Y ahí en City Place, ya yo me voy a unir para que el boche sea compartido, ¿no? Sí, por favor. Ahí viene un proyectico interesante de habitaciones hoteleras, que pónganle el ojo. Sí, ese proyecto es el que estaba hablando, que me encantó el proyecto. Sí. Me parece genial esa combinación hotelero y comercial. Sí. ¿Quieren saber más? Jan Cotorreal, Sebastián Maldonado y Néstor Leffel. Estamos acá para atenderlos en Family and Friends. Recuerden que ahorren sus 5 o 6 mil dólares para ese bloqueo, para esa reserva, y los planes de pago los negociamos. Claro. Todo se negocia en esta vida. Entonces, familia, con esa noticia, sí nos despedimos por el día de hoy. Jan, unas últimas palabras para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, como siempre, Néstor, un placer estar acá en este live. Sé que tienes un público bastante interesante y fiel a tus segmentos. Y señores, siempre es un buen momento para invertir. Yo sé que todas estas cosas que pueden ser negativas, a veces, si usted la sabe estudiar y se deja acompañar por profesionales como nosotros, todo va a salir bien. Si no, no tuviéramos más de 3,000 inversores felices aquí en Punta Cana Solutions. Si no, no tuviéramos más de 11 millones de turistas viniendo a Punta Cana. Así que sigan apostando a la inversión inmobiliaria, que quizá hoy el sector te permita vender un inmueble para renta por noche, mañana se cambie a una renta fija. Pero lo importante y lo que no se va a cambiar es que te estamos solucionando un problema, y es que tu dinero no se devalúa, sino que crece. Así que esa es mi opinión final. Sebastián, una última opinión para despedirnos. Yo creo que ya Jan dijo bastante. Yo te agradezco la invitación y les digo a todos que vean las preventas, estén pendientes de los lanzamientos que tenemos ya y que vienen en puerta ahí prácticamente. Vayan teniendo, como dijo Jan, su dinerito ahí ya para una reserva, para un bloqueo, porque lo que viene es interesante. Sí. Y señores, yo sí les tengo un par de palabras un poquito difíciles a veces de entender. No se dejen llevar por todas las noticias malas que pueden aparecer en internet, en Instagram, en Google, en todos lados. Ni se dejen llevar por las opiniones particulares o sentimentales de las personas. No se dejen bombardear de eso. Investiguen, lean las noticias, léanlas a fondo y no lean una sola fuente de noticias. Vean distintas fuentes de noticias y creen su propia matriz de opinión, que muchas veces las noticias están sesgadas por opiniones personales o intereses personales para boicotear una zona en particular y evitar que esa zona se desarrolle. Entonces, sean inteligentes, hagan su debida diligencia y una vez más, yo soy Néstor Leffel, asesor inmobiliario. Me despido de ustedes por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros live streams y los videos que colocamos acá para ustedes. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Chau.